Ahí va. Yo estoy con chascona, ¿no? ¿Vale? Bien. Lo que te pido, Mari, es Acá, si... en la clase virtual de Claro, matemáticas. justo si estás en la clase, te pido, si no estamos haciendo alguna consulta o un comentario o algo que nos quieras compartir, por favor mutea el micrófono. Si va a haber un ruido de fondo, nomás digo. Para que no afecte al video, ¿viste? Para que quede y que justo se escucha la tele o lo que fuera, bueno. Tratemos de mantener ese orden nada más, dale. ¿Sabes cómo mutearlo de casualidad? Eh, tenés que hacer donde está el símbolo del micrófono. Ahí va, muy bien. Igual de nuevo, si querés compartirnos algo, si yo pregunto algo, querés responderlo, obviamente te desmuteas libremente. ¿Sí? Ok, entonces, ahora sí, volvamos. Lo que habíamos visto la vez pasada, el miércoles, y bueno, medio que también el viernes pasado, era una introducción a la definición de las funciones. Con esto recién, antes de que entren los demás, estábamos recordando brevemente de qué se trataba esta idea de funciones. Y bueno, lo que teníamos era que los podíamos considerar mecanismos, máquinas, ¿sí? ¿Qué tenían? Bueno, tenían una propiedad para ser llamados funciones, estos mecanismos que tenían entradas y salidas. Esta condición que tenían era lo que le mencionaba a Néstor, que era lo que estaba en rojo acá, que nos dice, bueno, tiene que ocurrir que para cada entrada tiene que haber una única salida. Eso nos tiene que quedar hiper claro, ¿sí? Porque literalmente varios ejercicios del examen van a hacer énfasis en la definición de función en esta unidad. Entonces tiene que tener hiper clara esta parte. Entonces, lo que ocurría, por ejemplo, es en el listado de abajo a la izquierda, nos dicen, ¿no? Todas las posibles salidas para cada una de esas tres entradas. Con Néstor, justamente antes de que entren los demás, estábamos analizando, ¿no? Dijimos, bueno, está la entrada 1, ¿sí? La marco acá con el puntero, acá. Está esta entrada. Bueno, ¿qué salida tiene? Nos dice que la salida, una vez que la introduzco en la máquina que tiene la etiqueta de la letra F, bueno, una vez que la introduzco en la máquina, ¿qué me devuelve? Me devuelve el 4. Entonces tenemos la entrada y la salida. Y así, ¿no? Con cada uno de estos valores. ¿Ocurrió en algún caso que para la misma entrada hayan dos salidas distintas? No, ¿no? Porque acá tenemos una entrada con una única salida, una entrada con una única salida, una entrada con una única salida. Todas estas entradas eran distintas, todas estas salidas eran distintas. Nunca pasó en este caso. Entonces, en principio podemos decir, eso podría ser el listado de una función. Ahora, fíjense que acá lo voy a marcar con otro color, en rojito. Esta sería una traducción, otra forma, ¿sí? Voy a marcar mejor. Esta sería otra forma de decir los renglones que están ahí. Y esto sí fue lo que no habíamos introducido el día viernes pasado, creo yo. Acá, no se asusten, es solo otra forma de decir lo que ya teníamos en el corner izquierdo de abajo. Es lo mismo. O sea, el primer renglón de ahí que dice 4 es la imagen de uno. Es lo mismo que la escritura que tenemos con símbolos. ¿Sí? O sea, sepan que son intercambiables. ¿Sí? Entonces, por eso mismo es que habíamos asociado del lado de la salida de la función, fíjense que está la palabra imágenes ahí arriba. Por acá, ¿no? Entonces, Ah, sí. también, acá mismo, acá. Entonces, podemos interpretarlo así. Podemos interpretarlo así, da igual. Ahora, hay una palabra dando vueltas acá, que por ahí los asusta, porque no la vimos hasta ahora. Esta de acá. Inyectiva. ¿Qué será esa cosa? Bueno, todavía no hablamos, ahora lo vamos a mencionar. Igual no se asusten porque no es nada raro. Es simplemente otra etiqueta que tienen, una suerte de adjetivo. ¿Sí? Estas cajas, estas máquinas, estas funciones, van a ser etiquetadas con inyectiva o no inyectiva. ¿Sí? ¿Hay otras etiquetas más? Sí. ¿Nos interesan a nosotros? No. Nosotros nos vamos a preocupar por cuándo la llamamos inyectiva y cuándo no. Esto a efectos de lo que se les puede llegar a preguntar en el examen, digo, ¿no? Esto es lo que les va a servir a ustedes. Tener clara la definición de la función, tener clara la definición de cuándo sería inyectiva o no. Y bueno, entonces, vamos a hablar de eso ahora. En la siguiente habíamos visto, bueno, más que ahora,
un segundo con el tema de la inyectividad. Miremos este nuevo ejemplo. Hay mucha flecha dando vuelta. Espero que sepan disculparlas. Pero está claro que tenemos la misma situación de antes con tres líneas que indican las entradas con sus correspondientes salidas, ¿no? Tenemos esa misma situación. Ahora, ese listado de ahí, ¿podría ser considerado el de alguna función? Sin mirar lo que está escrito, ¿no? Porque lo que está escrito ya nos dice la verdad. Pero, en principio, cada entrada tiene una única salida. Sí, tiene una única salida. Por más que se repitan, tiene una única salida. Ahí va. Eso es exactamente lo que está escrito ahí, ¿sí? Fíjense. Podría ser el listado de alguna función o mecanismo o máquina, ya que hay una única salida para cada entrada, ¿sí? Y lo que importaba acá es que dos entradas pueden tener la misma salida. O sea, ¿cuáles entradas tienen la misma salida? Bueno, las que están marcadas en rojito, ¿no? Esta de acá. Las que tienen uno. Epa, estoy haciendo lío. Sí, las que tienen uno, tal cual, porque la salida, estamos diciendo acá, es uno. Es Tanto única. para el, Claro. La salida es única. A pesar de que se repite para dos entradas distintas, no importa, porque eso no es lo que nos decía para considerar si funciona o no. Lo que se nos pedía es, bueno, escúchame, si para una entrada hay dos salidas al mismo tiempo que sean distintas, entonces a eso no lo llama función. Acá ocurre que si yo vengo con el 2 me devuelven el uno. Y si yo entro con el 7, que es otra entrada distinta, me devuelven el uno, pero no importa. ¿Sí? El problema sería algo como acá, ¿no? Como el listado que tenemos ahí abajo. ¿Por qué el problema está ahí? Y ahora nuestra etiqueta, bueno, ya no es F, le pusimos la letra G a la máquina. Bueno, ¿dónde estaría el problema? En lo que estaba marcado en rojo en grande también, ¿no? ¿Por qué es un problema eso? ¿Por qué a Porque esa función G, tenés dos entradas iguales con la salida distintas. más que dos entradas iguales, estamos hablando de la misma entrada, ¿no? Estamos diciendo, Estás sí, hablando de la misma entrada, sí. estás La hablando misma de entrada que entras con el uno y te está devolviendo por un lado el 4 y por otro lado el por 8 el también. 8. No, a eso no llamamos función, ¿sí? Entonces, cuando vean esa situación, ya saben, bueno, esta cosa ni siquiera es una función. Listo. ¿Ok? Bueno, tenemos un ejemplo entonces de cada cosa importante, donde sí, donde no, y donde hay dos salidas repetidas, pero para... una salida repetida, pero para distintas entradas. Y eso sigue siendo una función, que era el caso de este de acá arriba, ¿no? Este de acá. Bien. Entonces, ahora continuamos. Y acá introducimos la noción del gráfico de la función, ¿sí? Y en bastante lujo de detalle. Hicimos de nuevo la analogía con un tablero de batalla naval o ajedrez o lo que fuera, donde dijimos, bueno, ¿cómo decimos el casillero que está en verde nosotros? Bueno, ¿cómo le hacemos saber a la persona con la que hablamos que me hago referencia a ese casillero, más que señalárselo, ¿no? ¿Podríamos describirlo de otra forma? Sí. Si están graduadas o enumeradas las filas o las columnas, podemos decirle, ¿no? Bueno, 1B o B1 sería en este caso el cuadrado verde, ¿no? Estoy hablando de esto de acá, por las dudas. Bueno, entonces, ¿por qué nos importa poder mencionar cosas en un plano? Bueno, para poder hablar de coordenadas, ¿sí? ¿Por qué necesitamos las coordenadas? Bueno, para hablar del gráfico de la función. El gráfico de la función es eso, como lo tenemos ahí escrito. Es un conjunto de puntos que van a estar ubicados en un eje cartesiano. Y tienen como coordenadas a todas las posibles entradas con sus correspondientes salidas. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar también recontra claro. Vale la pena detenerse acá el tiempo que haga falta. Porque para matemática B vamos a hablar casi exclusivamente de funciones. ¿Sí? Y de distintos tipos de funciones. Entonces, si uno no tiene claro cuál es la idea del gráfico de la función, va a pisar arena movediza cuando llegue a mate B a ver funciones, que es literalmente el 90% de todo mate B. Entonces, tampoco hay que desesperar porque quiero creer
Ahí tenemos un ejemplo donde tenemos el gráfico de una función. Fíjense. Acá tenemos un eje cartesiano, ¿sí? ¿Qué es el eje cartesiano? Tenemos una recta graduada de manera horizontal. En este caso, vamos a ubicar la variable independiente sobre él, ¿sí? Que eran la variable independiente, bueno, lo que se correspondían con las entradas. Lo que entraba en la máquina, ¿sí? Lo que aceptaba. Ahora, en el eje, otra recta graduada que vamos a poner ubicada de manera perpendicular a esta horizontal, ¿sí? Y que se cruce justamente en el donde marquemos el 0. Bueno, sobre este eje, vamos a ubicar, bueno, las salidas de la función, ¿sí? O, bueno, la variable independiente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para construir el gráfico de una función? Nosotros, fíjense, ahí abajo dice, en el caso anterior, 2 puntos, abajo de todo en este pizarrón que están viendo ahora. Dice, en el caso anterior, y puso un listado de 3 puntos. ¿De dónde salieron? Volvamos un segundo para atrás, ¿sí? Acá. Este de acá. Si mal no recuerdo era este, ¿no? El 2 con el 1, el 2 con el 1, el 4 con el 6, el 4 con el 6, upa, me fui para adelante, y el 7 con el 1. El 7 con el 1. Ahí tenemos, en forma de coordenadas, ¿sí? A todas las entradas con las posibles salidas. Así construimos estos puntos que van a hacer el gráfico de la función. Esto es una definición, no tiene por qué ser intuitivo esto, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, llamamos gráfico de función a este conjunto. ¿Es un conjunto de qué? Bueno, de puntos. Pero para ubicarlos en el espacio, ¿cómo hago yo? Y cuando digo el punto está allá, allá, no. Dame coordenadas, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿cuántas entradas y cuántas salidas había de la función? Teníamos en el listado anterior, fíjense, teníamos 1, 2, 3 entradas. Bueno, tenemos entonces 3 salidas, ¿sí? Que marcar. Tenemos acá en principio las coordenadas que van a ser del primer punto. Acá las coordenadas del segundo punto y acá las coordenadas del tercer punto. Bueno, lo escribimos así, ¿sí? Fíjense, del lado izquierdo vamos a poner la coordenada que se corresponda con la variable independiente, cuando hablemos de cada punto individualmente, y del lado derecho vamos a ubicar la coordenada que se corresponda con la salida, ¿no? Fíjense, voy a marcar en rojo. Por ejemplo, sabemos que si uno entra con este 2, bueno, la salida correspondiente de entrar con ese 2 iba a ser el 1, ¿sí? Entonces así uno se construye todos estos puntos. Una vez que los marca todos en ese listado, los ubica sobre el eje cartesiano. A eso llamamos el gráfico de la función, ¿sí? Por ahí al principio parece muy raro y después dicen, ah, bueno, tengo que saber el listado de todas las posibles entradas con todas las posibles salidas y ubicarlos con los pares correspondientes, ¿no? Uno con uno. Entrada con la salida, entrada con la salida, entrada. Bueno, no es tan raro ahora hablar del gráfico de la función. Ahora fíjense, la distinción que había con el ejemplo del cuadrado verde es que al cuadrado verde yo lo podía llamar 1b o b1. Daba igual, ¿sí? Ustedes me iban a entender si yo le decía 1b o b1, a qué cuadrado hacía referencia. Ahora lo que les vamos a pedir es que tengan la sutileza de decir, bueno, primero por favor pónganme la coordenada correspondiente al eje horizontal, ¿sí? Del lado izquierdo sería, por ejemplo en el primer punto sería el 2, acá, y luego pónganme sobre el eje vertical, ¿sí? La coordenada de la cual están hablando. Bueno, entonces estos 3 puntos marcados acá, ¿sí? Serían el gráfico de la función. Teníamos una función medio aburrida, que su gráfico eran solo 3 puntos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa después? Tenemos situaciones como esta de acá. Fíjense. Ahí que tenemos. ¿Tenemos un gráfico de una función? Pregunta.
¿Será esta cosa el gráfico de una función? Néstor me hace que sí con la cabeza. ¿Cómo sabes que es el gráfico de una función? Primero porque ya tenés marcados puntos. Mm. Y Ojo, si no me... ojo con eso, porque tener marcados puntos no necesariamente implica que sea el gráfico de una función. ¿Qué tenía que ocurrir para que algo tenés, sea una función en primer lugar? Hay que partir de ahí. tenés una entrada, Una única salida entrada. para cada Una única, entrada. exactamente, una única salida para cada entrada. Ahora, para Claro. déjame ver. ¿Ocurre eso acá? ¿Hay una única salida para cada entrada? ¿Cómo traducimos esto? ¿Dónde ubicamos la salida? ¿En el eje vertical? En Tenemos el la, eje la vertical. temperatura, ahí dice la temperatura en grados Celsius. Sí, Sobre el eje horizontal tenemos instancias de tiempo. tiempo. Entonces, la pregunta la podríamos traducir de la siguiente forma. ¿Ocurre en algún momento del tiempo que obtuvimos dos mediciones distintas de temperatura al mismo tiempo? Al mismo tiempo, no, en distinto tiempo, sí. ¿Qué les parece, Gladys, Mari? ¿Están de acuerdo? O sea, si yo ubicase un punto, por ejemplo, imagínense, voy a marcar un nuevo punto, ¿sí? Acá. Y digo que ese punto también forma parte de lo que sería el gráfico de mi supuesta función. Si yo tuviese también marcado ese punto, o sea, tengo toda esa curva rara, y también tengo marcado ese punto, ¿sería esto el gráfico de una función? Si yo le añado ese punto que puse ahí grande, el que tiene coordenada x 4, este de acá, coordenada x 4, a ver si puedo dibujar. No, eso firmas. Bueno, esto es porque estoy agarrando el resumen, ¿no? De lo que habíamos hecho. Fíjense, este punto de acá, el que estoy moviendo alrededor del mouse, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenada x, 4. Bueno, es el instante 4, la hora 4. La hora Y a 4. la hora 4 lo que estaría diciendo es que no solo medí menos 20 Celsius, también medí al mismo tiempo 20 Celsius. No, ¿qué es esto, macho? No, Decidite. O mediste 20 o menos 20. ¿No? Las funciones, a lo que nosotros llamamos funciones, no se comportan así, no nos dan dos cosas distintas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, podemos decir, bueno, ¿ocurre entonces que sobre la curva esta que tenemos haya en algún lugar dos medidas distintas de temperatura para un mismo instante en el tiempo? Y no, porque si yo me paro acá, tengo una única medición. Si yo me paro acá, tengo una única medición. Me paro acá, tengo una única. Y así, ¿no? Para todas las horas distintas tengo una única medición. Entonces, por eso decimos que este sería el gráfico de una función. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el conjunto de todas las posibles entradas? ¿Cómo llamamos a ese conjunto? En principio, este conjunto tiene un nombre, lo llamamos dominio, pero más allá del nombre, de cómo lo llamamos, que está escrito ahí, ¿cómo lo podríamos representar? Lo podemos representar usando intervalos, que son en escritura parecidos a las coordenadas, ¿no? Fíjense, ahí hay, por ejemplo, escrito claramente un corchete con un 0 y luego un 12. Y cierra con un corchete también. Es parecido a las coordenadas. Pero cuando aclaramos, este es el intervalo 0,12, y más allá de eso, los puntos los marcábamos con los paréntesis. El tema es que los intervalos también pueden hacer uso de paréntesis. Eso depende, fíjense, ahí abajo escrito de donde dice intervalo, dice, el uso de corchete indica que quiero incluir a los bordes. ¿Qué bordes? Al borde de los números que estoy tratando de abarcar. Esta escritura lo que dice es que son los números que van desde el 0 al 12. ¿Sí? Es lo que también está recuadrado arriba de la escritura del 0,12. O sea, si uno quisiera hablar del conjunto de todos los números que van del 0 al 12 e incluir los bordes, o sea, al 0 y al 12, lo escribe de esa forma. Corchete 0, punto y coma 12. ¿Por qué decimos Ah, que sí? claro, entonces al hacer eso incluir de Pero los bordes. ¿por qué lo quiero incluir? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué lo quiero incluir al 0 y al 12?
¿De qué estábamos hablando recién? Y De las, de las como de las entradas. entradas. Claro, Entonces, nuestra máquina, nuestra función, ¿acepta esa entrada, el 0 o el 12? ¿Tiene información de salida para esas entradas? sí. ¿Y Sí. para el 0 qué tiene de salida? Esto suele marear también siempre al principio. ¿Cuál sería la salida de haber introducido en esta máquina el instante 0? ¿Cómo lo traduzco eso? ¿Qué medición de temperatura hubo en la hora 0? Cero. ¿-1? 0 menos 1. No. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el conjunto de todas las entradas con todas las posibles salidas en forma de puntos ya ubicados sobre el eje cartesiano. Que nos dibujan esa línea rara, ¿no? Sí. Que sube, baja, hace cosas raras. Bueno, fíjense, ¿eh? Upa, ¿dónde estoy? Estoy acá. Para el instante 0, tendría que pararme acá, ¿no? En el cruce de los dos ejes. Eso sería mirar la hora 0. Eso es cero. Y para saber qué temperatura tengo, bueno, tengo que hallar el punto que pertenezca al gráfico de la función, que tenga la entrada, bueno, x igual a 0. Mm. Bueno, ¿hay algún punto ubicado que tenga coordenada x igual a 0 acá, que pertenezca al gráfico de la función? ¿Qué es esta recta, esta curva rara que va por ahí? No. ¿Por qué no? A la hora 0, ¿no estarían tentados de decir de que hubo una medición de 30 Celsius? Fíjense, en la hora 3. Sí. En la hora 3 hizo 40 Celsius. Sí. Lo podemos interpretar eso del gráfico, ¿no? Sí. Porque hay un punto, el que está marcado, que dice, bueno, la función en la hora 3 es igual a 40, lo escribimos ahí con la flecha. Sí. Bueno, siguiendo esa misma lógica, si nos paramos en el instante 0 y miramos para arriba o para abajo y vemos si hay ubicado algún punto, sabremos entonces que se registró la medida de temperatura que sea la coordenada y de dicho punto, ¿no? Bueno, ahí, el punto que voy a marcar, fíjense, este de acá, Se corresponde a cero. ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenada x 0, ¿no? No tuve que ir ni para la derecha ni Sí. para la izquierda para ubicarlo. Me quedé quieto Sí. en el 0. O sea que ahí Sí. estoy mirando el instante 0, la hora 0. Bueno, y ahora me pregunto, bueno, ¿y qué temperatura se registró acá? Me fijo si hay graficado algo que tenga esa coordenada 0. ¿Qué significa que hay graficado algo? Bueno, que hay algún punto que esté, ¿sí? Justo, no a la izquierda, no a la derecha, sobre el 0. Bueno, a la altura 30 hay marcado un punto, ¿sí? En el instante 0. Y este punto se nos dice que es el gráfico que pertenece al gráfico de una función, que es esta curva rara. Curva. Entonces podemos decir, bueno, entonces al instante 0 hubo una medición de temperatura de 30 Celsius. ¿Sí? Lo mismo ocurre en el 12, ¿no? En la hora 12. ¿Qué temperatura alcanzó en la hora 12 esta sustancia? Creo que era un producto. 40 Celsius. 40 Celsius, ¿no? Que se Exactamente. repitió. En la hora 3 también fue de 40. Bien. Pero no importa, porque las salidas se podían repetir. Lo que no podía ocurrir Sí. es que para una La misma entrada. no podía Para una darnos sola entrada. Dos salidas. dos salidas distintas. Pueden hacer la analogía acá. Piensen en algo que mida la temperatura a lo largo del tiempo. Y si les está devolviendo dos temperaturas al mismo tiempo, algo le pasa a la herramienta que está funcionando mal. ¿Sí? Mm. Esa es la mejor analogía para recordar cuándo llamamos a algo función. Ah. Y decirle que te espere, Gloria. Sí, es medio. Démosle un momentito, así continuamos. Ahí está. Decirle que te espere, que te aguante un momento que tuviste Ay, que... perdón, encima que se me corta internet, me llaman. Sí, no pasa nada, no pasa después nada. lo tengo que ver después. Míralo tranquila de nuevo, claro, pero quédate con nosotros, quédate con nosotros. ¿Sí? Sí, estoy Bien. escuchando. Yo ya lo tenía visto esto. Por favor, antes que se corte,
El del miércoles, por favor, si lo puedes subir, la clase del Lo miércoles. subí hoy temprano. Lo había subido hoy Bueno, temprano. Por así eso lo por ahí miro no el lo fin de viste. Sí, semana. sí. Míralo Bueno, tranquila. Sí, sí. bueno, gracias. No hay de qué. Sí. Entonces, ahora, fíjense. Tenemos una medición de temperatura para el instante 0. Tenemos una medición de temperatura para el instante 12. Les pregunto, en todo ese trayecto de 12 horas, ¿hubo mediciones de temperatura? Sí, Sí, ¿no? Incluso Y hasta el sí. sí. milisegundo. Porque si yo dijera, bueno, quisiera saber, fíjense, acá, donde dice esa marca, me voy con una lupa y lo acerco un montón y marco ahí. Bueno, al milisegundo, si voy para arriba, me voy a fijar si hubo una medición de temperatura, ¿no? Porque hay un punto que está alineado con esa marca que yo hice, ¿no? En el eje X. Y que está situado sobre esta curva rara, que es el gráfico de la función. ¿Y qué tiene el gráfico de la función? Bueno, todos los puntos con las posibles entradas y salidas. Entonces sí, si yo me paro en cualquier momento, desde la hora 0 hasta la hora 12, voy a saber con exactitud, según este dibujo, qué temperatura hizo, qué temperatura tuvo el producto. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos que queremos abarcar a todos esos valores posibles de entrada, ¿sí? Bueno, entonces decimos, ese intervalo, el 0,12 entre corchetes, se llama el dominio de la función. De manera similar, podemos pensar en el conjunto de todas las posibles salidas, y tiene otro nombre, que medio ya lo introducimos antes, bueno, es el llamado imagen. ¿Sí? El conjunto de todas las posibles salidas se llama imagen. En este caso, ¿qué eran las salidas? Mediciones de temperatura. Entonces, les pregunto, ¿cuántas mediciones de temperatura hubo? ¿Entre qué valores y qué valores hubo mediciones de temperatura? Entre los 40 y los menos 20. Entre los 40 y los menos 20, pero fíjate, en el orden, cuando decimos el intervalo, siempre tenemos que poner del lado No, izquierdo al más chico, del lado derecho al más grande. Está bien lo que dijiste, pero fíjense, hay que menos, hacer esa aclaración, ¿no? Va está desde bien, menos 20 Celsius hasta 40. a 40. Claro, hay que tener esa pequeña sutileza nada más. Está bien lo que dijiste igual, sí, es de 40 a menos 20. Está perfecto. De 40 Solo que menos cuando lo 20. escribamos, como intervalo, pongamos de menos 20 a 40. 20 a 40. Siempre el más chico del lado izquierdo, el más grande del lado derecho. Y fíjense, Claro. en algún momento alcanzamos esas temperaturas extremas, o sea, al menos 20 y al 40. Sí. Sí, ¿no? De 40. El A menos la hora 20 7, a la hora 7. exactamente. ¿Lo ven? Y A el la hora 40 7 a las está el 12. pico así que llegó a la parte más baja. Entonces ahí tenemos, bueno, a la hora 7 hizo menos 20 Celsius. ¿Se llega a ver? Por ahí está chiquita la letra, pero creo que se puede ver. Y la hora, tanto la 12 como la hora 3, fue la máxima temperatura. ¿Sí? Esos 40 Celsius. Bueno, entonces, una pequeña aclaración también que habíamos hecho sobre intervalos, lo que está escrito ahí a la izquierda, medio que lo dije, pero muy breve. En caso de no querer incluir un borde, o que justo, por ejemplo, en la hora 0 no haya habido una medición de la temperatura, en vez de poner entre corchetes al 0,12 para hablar del dominio, pondríamos del lado del 0 un paréntesis. ¿Sí? Ah. Y sobre eso habíamos hecho un ejemplo acá. ¿Sí? Donde no incluíamos, por ejemplo, al 3. ¿Sí? Íbamos desde el menos 4 hasta el 3. Si queríamos hablar de todos estos valores que hay acá, bueno, ¿cómo lo escribiríamos? Lo tenemos acá. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Que yo me voy a poder acercar tanto al 3 como quiera, pero no lo voy a incluir. Si voy desde el menos 4 hasta el 3. Quiero todos esos valores, bueno, me puedo acercar tanto como quiera al 3, pero no lo quiero incluir. ¿Sí? Y la anotación que ven escrita ahí, con la letra F, dos puntos, DOM, una flecha, IM y la F de nuevo, parece un jeroglífico esta cosa,
Lo único que dice esa notación, si se la cruzan, es una escritura nada más. Lo único que significa eso es el conjunto de todas las posibles salidas con el conjunto de todas las posibles Entrada. entradas. En el orden al revés, ¿no? Porque del lado izquierdo está el dominio, en el lado derecho la imagen. O sea, nos está diciendo esa escritura de dónde sale y a dónde llega nuestra máquina, nada más. Entonces, en el caso nuestro, el de las mediciones de temperatura, es el que está recuadrado ahí, ¿sí? Nos dice, bueno, esta máquina saca valores de tiempo, desde el 0 hasta el 12 incluidos, ¿no? Y con la flecha nos dice, bueno, y las mediciones llegan a los valores de temperatura que abarca entre el -20 y el 40. Eso es lo único que significa esa escritura, ¿sí? Es más que nada para introducírselas y que si llegan a leer la guía, sepan qué significa, que les ponen la letra F o la letra G o la letra que sea de la función, un dos puntos y dos cosas con una flecha en el medio. Lo único que les dice eso es de dónde sale a dónde llega la función. Que entra y que sale. ¿Sí? Bien. Entonces, acá. Finalmente la definición de inyectividad. ¿Qué es esta etiqueta que le ponemos a las máquinas o a estos mecanismos? ¿Cuándo decimos que es inyectiva esta cosa? Bueno, si lo que ocurre es que está escrito más formalmente ahí, no le vamos a dar mucha importancia a la escritura formal. A modo de resumen, es lo siguiente. Si tenemos una salida repetida para distintas entradas, no es inyectiva. ¿Sí? Lo resumimos así. Si tenemos repetida una salida para distintas entradas, no es inyectiva. ¿Sí? Entonces, volviendo un segundo atrás. Acá. Esta en principio no es inyectiva, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la salida 1 está repetida para dos entradas distintas. Para la entrada 2 y para la entrada 7. ¿Sí? Cuando ocurre esto, sigue siendo una función. Porque ocurre que, bueno, cada entrada tiene una única salida. Bueno, pero cuando se repetían las salidas para distinta entrada, lo único que se le añade es una etiqueta de, bueno, vos no te portás tan bien. vos, si bien sos una función, sos exquisita, ¿sí? Repetís valores. ¿Sí? Bueno, entonces, esta de acá es inyectiva, la primera de todas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque para cada entrada había una única salida y no se repetían nunca. ¿Sí? Fíjense, el 4, 5 y 7 son las salidas, todas distintas entre sí. No se repitieron nunca. ¿Sí? Nada más. Sepan que esa va a ser muy probablemente una pregunta en el examen de esta cosa, o completen un cuadro para que resulte inyectivo. Lo único que deben hacer es no repetir las salidas. Va a estar todo bien. Para que sea inyectiva. Si les piden que no sea inyectiva, tendrán que repetir alguna salida. Por eso ese cuidado, ¿no? Claro. Bueno. Eso lo vimos, esto lo vimos. Y esto fue un pequeño recordatorio que habíamos hablado con unas compañeras que no importa mucho. Ya era de más allá de funciones, es que si quieren lo vemos ahora y de hecho para que quede registrado en video. Les pregunto a todos. Esto que está acá, no miren todas las cuentas raras. Solo concéntrense en lo que yo voy a marcar. ¿Sabrían qué pasa cuando tenemos un exponente negativo? Porque creo que nunca lo habíamos cubierto hasta ahora. Lo habían preguntado y lo cubrimos la vez pasada. Pero fue una consulta donde había una sola alumna, entonces bueno, no grabé esa parte, pero después se fue sumando gente y sí grabé el resto de la clase con la introducción a funciones. El tema es, les pregunto a todos los aquí presentes, ¿quieren que reveamos brevemente esta parte de qué pasa con exponentes negativos? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, genial. Genial. Entonces, en principio, lo que nosotros sí habíamos visto era, bueno, lo que está del lado izquierdo de acá del pizarrón. Les voy a marcar con una línea. Lo que estará ahora en verde. Voy a poner, ¿sí? Esto de acá, sí lo vimos.
Ahí. Sí, lo vimos. Eso de ahí sí lo vimos. ¿Sí? ¿Qué era? Vamos a hacer un breve recordatorio. Era una propiedad que nosotros habíamos deducido de hacer qué cosa. Divisiones de bases de igual potencia. Es un palabrerío. Fíjense. ¿Qué tenemos en el primer renglón de lo que está marcado en verde? Tenemos un 3 elevado a la 3 dividido un 3 elevado a la 1. Son ambas cosas potencias, pero de igual base. Tienen de base al número 3. ¿Sí? De exponente cambia. El exponente, el número de arriba, en el de la izquierda es un 3, en el de la derecha es un 1. Bueno, lo que habíamos deducido nosotros era que podíamos resumir, ¿sí? En general este tipo de cuentas con una suerte de fórmula. ¿Por qué lo digo? Bueno, si se fijan, 3 elevado al cubo es 27. 3 elevado a la 1 es 3. ¿Sí? Elevar a un número era, bueno, multiplicar ese número por sí mismo la cantidad de veces que nos indica el exponente. 3 al cubo es 3 por 3 por 3. 3 veces aparece. 3 a la 1 es, bueno, 3 quietito, sin nada. ¿Sí? Y 27 dividido 3 nos daba 9. Bueno, pero 9 ¿quién es? Es 3 al cuadrado, como está escrito ahí. Entonces podemos hablar, siempre y cuando tengamos potencias de igual base, de mirar solo los exponentes, ¿sí? Para saber cuál será el resultado. Y la fórmula la tenemos acá, ¿no? La tenemos acá. Esto es lo que habíamos deducido, con más ejemplos, obviamente, en su momento cuando lo vimos, tiramos un montón de ejemplos, ¿sí? Habíamos tirado con base 5, con base creo que 2, habíamos hecho un montón, la idea era para convencerlos de que eso ocurría. Y bueno, pero ¿qué era lo que ocurría? Lo que ocurría es, bueno, si tenemos una base elevada al exponente n, un número n cualquiera, y luego tenemos dividido esa misma base, pero elevada a la otra exponente, que ahora lo llamamos m. ¿Qué ocurría? Bueno, que el resultado iba a ser la misma base, elevado a algo distinto, a la resta de ambos exponentes, ¿sí? Al n restado con el m. Fíjense arriba en el ejemplo. El exponente de la izquierda es 3, el de la derecha es 1. 3 menos 1 me da 2. ¿Sí? Entonces habíamos tirado un montón de ejemplos donde, bueno, nos convencíamos de que eso valía. ¿Sí? Y más abajo nos permitía deducir qué ocurría si dividíamos unas potencias de igual base, pero que eran con el mismo exponente también. Fíjense, está b elevado a la n marcado con un circulito, b elevado a la n marcado con otro circulito, dividido entre sí mismo. O sea, ¿cómo interpretamos eso? Bueno, según nuestra fórmula, habría que restar los exponentes. ¿Y qué me queda? Bueno, no conozco quién es n, pero puedo restarlo consigo mismo. ¿Por qué? Bueno, si n fuese 5, ¿cuál sería la cuenta? Bueno, 5 menos 5. Entonces, de manera general, si agarro un número y le resto sí mismo, ¿qué obtengo? 0. 0, ¿no? Es lo que tenemos del lado derecho abajo de todo en el corner. Nos queda la base elevada a la 0. Por un lado eso. Y por otro, del lado izquierdo, nos queda un igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos la base elevada a un número cualquiera y lo dividimos por ese mismo número, elevado a ese mismo número, imagínense, 2 al cuadrado, 4. Bueno, si lo divido por 2 al cuadrado, que también es 4, 4 dividido 4, me da 1. 1. Elijan el número b que quieran, elijan el número n que quieran, lo que van a tener ahí, en este paso de acá, ¿sí? Va a ser un número dividido a sí mismo, y eso siempre es 1, indiferente de quién es el número. Entonces por eso conectamos la parte de más a la derecha con la de más a la izquierda. Cualquier número elevado a la 0 me da 1. Ahora, ¿qué ocurría? Nos faltó ver un caso. Nos faltó ver el caso, este de acá. El que n sea más chico que el m. ¿Sí? O sea, que el exponente del lado izquierdo sea más chico que el exponente del lado derecho. ¿Por qué? Bueno, porque ahí aparecen los exponentes negativos. Si hacemos la resta de nuestros exponentes, nosotros siempre agarramos, bueno, 3 con 1 me da 2. El 3 era más grande que el 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si estaban revertidos los roles?
O bueno, agarremos mejor el ejemplo que ya tenemos escrito ahí, ¿no? Tenemos un 2 y un 5. Estoy, ahora les indico dónde. Estoy en el naranja, voy a estar acá. Tenemos esa parte. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Bueno, tenemos 3 al cuadrado dividido 3 a la quinta. ¿Sí? Olvídense de que tienen un igual a la derecha con algo rojito por ahora. Bueno, ¿cómo lo interpretamos eso? Vamos para abajo con la flecha. Bueno, si hacemos la cuenta, eso es 9 dividido 243. Créanme, lo hicimos con calculadora. Si quieren pueden hacerlo a mano, pero es un número grande, ¿no? 3 elevado a la 5 es 3 por 3 por 3, 5 veces. ¿Sí? Es un número grande. Bueno, fíjense, 9 dividido 243 lo podemos reinterpretar con la siguiente flecha hacia abajo como la fracción 9 sobre 243. ¿Sí? Es un tema de escritura nada más. Es recuperando la idea de fracciones. ¿Sí? Ahora, lo que hicimos hacia la derecha, acá, en este paso, lo que hicimos ahora acá, perdón, acá, y lo que hicimos también acá, fue hallar fracciones equivalentes. No modificamos el número que estaba siendo representado. ¿Estamos de acuerdo que si yo hago 9 dividido 243 me va a dar 0,0, un número con varios ceros? Porque Sí. va a ser más chico que 1. Tengo que agarrar a 9 y partirlo en 243 partes iguales. Bueno, más chico que 1 me va a quedar. Seguro. Si no me creen, hagan la cuenta o véanlo con la calculadora. Pero no importa, a efecto de lo que queremos hacer. Queremos hallar representantes de ese mismo número, hallar fracciones equivalentes. Bueno, un poco más copadas, ¿no? Con números más pequeños. Bueno, y así fuimos, ¿no? Fuimos dividiendo tanto numerador como denominador por 3. Y llegamos a que la fracción 9 sobre 243 era igual a la fracción 1 sobre 27. Bueno, pero ahora si miran la flecha que está para arriba, esta de acá, fue medio caótico. 3 a la tercera. Claro, eso es lo mismo que 3 al cubo, ¿no? Cubo. El número de abajo, 27, es lo mismo que 3 al cubo. Bueno, pero eso no es lo mismo que lo que tenemos ahí. O sea, 1 sobre 3 al cubo. No es lo mismo que hacer un tercio por un tercio por un tercio, claro. Por lo que habíamos descubierto nosotros de cómo funcionaba la multiplicación entre fracciones, teníamos que multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Bueno, y si tenemos un tercio por un tercio por un tercio, bueno, 1 por 1 por 1 me queda 1. 3 por 3 por 3 me queda 3 al cubo. Bueno, pero ¿cómo abreviamos esto de un mismo número por sí mismo 3 veces? Elevando todo este número al cubo. Entonces fíjense, ¿de dónde partimos y a dónde llegamos? Por el lado inicial, según nuestra fórmula, nos quedaba la resta de exponentes, esto de acá. ¿No? Hacía 2 menos 5, ¿cuánto es? Bueno, si tengo 2 cajas, me piden 5, voy a deber 3. Si estoy en el piso 2 bajo 5, estoy en el tercer subsuelo. O sea, el exponente acá va a ser menos 3. Entonces, fíjense, llegamos, según todas las flechitas, a que esta cosa era igual a esto. Esto era igual a esto. Y así, y así, y así, y así, y así, llegamos a acá. O sea que un tercio al cubo es lo mismo que agarrar al 3 y elevarlo a la menos 3. Bueno, pero el 3 lo podemos pensar que está siendo dividido por 1, ¿no? 3 dividido 1 es 3. O sea, ¿cómo escribimos al 3 en forma de fracción? Bueno, 3 sobre 1. Fíjense lo que cambia, ¿no? De un extremo a otro. Tenemos el 3 sobre el 1 y acá tenemos el 1 sobre el 3. Y fíjense, el exponente acá era un 3 negativo y acá es un 3 positivo. O sea que lo único que cambió es a la fracción involucrada, si aparece un exponente negativo, la damos vuelta. Es invertirla. La damos vuelta y después queda el laburo de, bueno, elevar con el exponente positivo ahora, ¿no? Habría que hacer, bueno, un tercio por un tercio por un tercio. Es mucho más amigable que todo el quilombo que hicimos. Si quieren la regla memotécnica, finalmente, luego de toda esta deducción, lo que pueden llevarse es,
si hay un número negativo como exponente, recuerden que pueden pensar al número que está en cuestión siendo elevado a algo negativo como una fracción. En este caso era el 3 solo. Lo podemos pensar como 3 sobre 1. A cualquier número lo podemos pensar así. ¿Sí? Si es un número entero, digamos. Lo podemos pensar como fracción con denominador 1. ¿Sí? Bueno, y elevar a algo negativo entonces resulta ser tan simple como da vuelta a la fracción y ahora sí hace el exponente positivo. ¿Eh? Bueno, eso por un lado. Lo de las fórmulas no importa. Esto ya era una duda que no vale la pena mencionar ahora. Y nos va a alcanzar el tiempo genial para hablar de los otros conjuntos de los cuales no hablamos. Y finalmente terminar con funciones. Estoy contento. Entonces, sí, ¿no? Porque ya lo veníamos postergando bastante. Ahora voy a compartir un pizarrón donde sí vamos a introducir lo que queremos introducir. Está. Y ahí tienen mi disculpa por empezar tarde. Esa era la pantalla de espera. Bueno, lo que tenemos es que hablar de... Voy a llevarme esto, permiso. Copio el mismo dibujo que teníamos antes, ¿sí? Y lo pongo acá. Vamos a seguir hablando de este gráfico para terminar de definir todos los conjuntos. Este ejemplo es muy útil porque tiene todo. ¿Sí? Tiene todos los conjuntos de los cuales queremos hablar. Ustedes después van a poder abarcar otro tipo de gráficos y decidir cosas. ¿Sí? Este nos va a servir, por ejemplo, para marcar otro conjunto. Bueno, ¿qué nos faltó en la clase pasada? Nos faltó hablar de el conjunto de ceros. ¿Sí? ¿Qué es el conjunto de ceros? Se llama así, de ceros o raíces. Tiene dos nombres. El conjunto de valores donde se anula la función. ¿Qué significa que se anule la función? Que la salida sea 0. ¿Sí? Eso de manera informal, ¿no? De manera más formal diría, bueno, es donde se anule. ¿Sí? Que algo se anule, decir, bueno, obtengo el 0. Entonces, ¿hay algún instante para traducirlo, no? ¿Hay algún instante donde nuestra función se anule? ¿Qué significa que se anule la función? Bueno, que nos devuelva la temperatura 0. Estamos hablando de la salida, pero el conjunto hace referencia a las entradas que hacen que eso ocurra. O sea, para traducirlo una vez más, en algún instante de tiempo, ¿hubo registrada la temperatura de 0 Celsius? Es. Néstor me hace que sí con la cara. Sí. Gladys, Gloria, Sí. en algún instante, ¿podrían decidir si hizo 0 Celsius o no? Mirando el gráfico que tenemos ahí. A las 2 puede ser. ¿A las 2? Fíjate, si yo voy a las 2, a la hora 2 decís, ¿no? Si yo voy a la Sí. hora 2, me tengo que parar acá y buscar algún punto que pertenezca al gráfico de la función para poder hablar de la salida de temperatura que fue registrada. Bueno, pero acá tendría que ir para arriba para hallar un punto. Acá la Claro, temperatura sí, fue cerca de no, 40 no. Celsius, ¿no? O sea, Y no. ¿ocurre que en algún momento del tiempo la temperatura que registré fue de 0 Celsius? O sea, estuve al nivel del mar, si se quiere. A las 5 y a las 9. A las 5 y a las 9, ¿no? Si yo me paro Sí. acá, en la hora 5, bueno, ¿tengo que ir para arriba o para abajo para encontrar algún punto de la función? ¿Del gráfico de la No, función? No, te andás en 0. No, me tengo que quedar quieto, a la altura 0. para el lado de menos, claro. O sea, no para el lado del menos, sino que acá también estaría a la altura 0, ¿sí? O sea, si voy para Claro. arriba tengo la temperatura positiva, para abajo las negativas. Bueno, acá también, ¿sí? Entonces, el conjunto de ceros o raíces, aquí,
sería, dos puntos. Bueno, estamos hablando de solo dos instancias. Estamos 5 hablando y de un 9. conjunto, ¿sí? Por eso pongo las llaves. Cuando hablamos de una bolsa, un conjunto con elementos dentro, voy a poner llaves. Lo podemos escribir de muchas formas en realidad el conjunto, pero para el de las raíces normalmente usamos esta escritura, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo ahora donde no ocurre eso. Y donde podemos agregar mucho más la escritura. Para que vean que hay una destreza en la escritura de los conjuntos. Lo podemos escribir de muchas formas. Bueno, acá entonces, ¿qué tendría que poner? Bueno, el 5. ¿Y quién más? El 9. Y 9. El 9. En esos dos instantes, la salida correspondiente de la Entonces, función es 0, ¿sí? La función en el instante 5 nos devolvió la temperatura 0. 0. La función en el instante 9 nos devolvió el instante 0, ¿sí? Entonces cuando quieran hablar del conjunto de raíces o funciones, fíjense en qué entradas ocurre que la salida es 0, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. Tienen que hacer referencia a las entradas que tienen como salida 0. La condición es que tengan salida 0. Y ustedes cuando dan lo que sería el conjunto hablan de las entradas que hicieron eso. ¿Me Bien. puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, ¿Por sí. qué si la hora es las 5, la temperatura es 0? ¿Cómo Ahí. interpretamos eso? Fíjate. Voy a borrar. Porque el eje, ¿Qué tenemos marcado sobre el eje horizontal? Las horas, ¿no? las horas, y Bueno, la temperatura en la el temperatura sobre el vertical. eje, claro, vertical. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo que si yo te pregunto a la hora 2 tendría una temperatura que está por arriba de 35 probablemente? No, nada que ver. Estaba mal lo que dije. Pero te pregunto, ¿estarías de acuerdo con eso que dije recién? De que a la hora 2 tendría una temperatura de por arriba de Sí, 35. a la- Bueno, ¿y cómo hiciste para estar convencida de sí, eso? sí. Tenés que aplicar esa misma lógica a justo el instante 5. No tenés que ir ni para arriba ni para abajo para ubicar el punto al cual estás, bueno, haciendo referencia a esa temperatura, ¿no? En ese instante. En el instante 5, fíjate, me voy a ir acercando al 5. Acá, en el 4,5, en la hora 4 y media, Por- imagínate. Tendría una temperatura por Está acá, ¿no? fijo. Ajá. No está fijo, está ahí. Tengo registrado 10 Celsius. Justo acá, ¿no? Sí, Bueno, sí. y si me acerco, va bajando, ¿no? Si me acerco al instante Sí, 5, a la hora 5, va bajando. Bueno, y en el instante Claro. 5, ¿qué temperatura hace? Bueno, estoy justo al nivel del mar, si querés. O cuando la temperatura 0. es 0. 0. sí, sí. Ahora sí. Siempre hay mucha confusión con esto. Entonces está bueno. Ah, ahora entendí. Está Ahora sí. fijo, ¿no? Y lo mismo con el 9, 0. ¿no? Está bien. Ahora entendí. Lo Gracias. mismo con el 9, pero esta vez me Sí, estaría ahora lo entendí. acercando Sí. por abajo. Queda ahí. Claro. ¿Sí? Claro, uno se va hacia arriba, por ejemplo, para marcar, o hacia abajo y no hay Claro, nada. fíjate, mira, No hay. acá. No es que no hay Ahí- nada, hay un punto marcado acá, ¿no? Acá tenemos una curva. ahí- Acá tenemos toda una sí, curva. sí, Toda esta curva la podemos pensar como infinitos puntos, todos alineados uno al lado del otro. sí. ¿Sí? De ahí sale esta idea de, bueno, los puntos. Bueno, pero acá no hay puntos, hay rectas. Sí, pero las rectas las podemos pensar como infinitos puntos, todos unos muy pegados del otro. Por ahí quizás esa es Sí. la confusión, por ahí sale de ahí, ¿no? Porque cuando teníamos el gráfico de la función, Está que bien. eran solo puntos aislados, creo yo que no había tanto mareo. Pero cuando ahora el gráfico ya es algo como continuo, ¿no? Un dibujo. Bueno, hay que acordarse de que uno puede puntear, 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 puntear y formar ese dibujo, ¿no? Bien. Sí. Juan, te hago una consulta. Sí. En los cruces de los dos ejes cartesianos, ¿siempre es 0? El eje cartesiano son los dos al mismo tiempo cuando hablas de Por eso. eso, el cruce, Sí. ¿siempre Siempre, es 0? siempre es el cero de una graduación y de la Perfecto, otra. Siempre. perfecto. A eso llamamos el eje cartesiano. Se cortan en el Exacto. cero. Exacto, se cortan en el 0, listo. Siempre. Sí, sí. O sea, si yo tuviese, por ejemplo, este punto, no acá, y tuviese una curva así, diría, bueno, en la hora cero hizo 0 Celsius. 0 Celsius, alto. ¿Sí? Bueno, el dibujo no era así. Ok, entonces, vimos el conjunto de ceros o raíces. Nos falta ahora hablar de, permiso, voy a chusmear,
intervalo de positividad y de negatividad de una función. ¿Sí? Arriba y abajo. Ah, no se asuste. Hay dos intervalos que hablan sobre las salidas y su signo. Bueno, dos puntos, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Bueno, ¿qué es cada cosa? Y esto me lo voy a llevar al otro lado, ¿les parece? Porque acá está quedando muy denso. Bueno, el conjunto de positividad es el conjunto de todas las entradas que cumplan que su salida sea positiva. ¿Vieron? No es más complicado que esto. Ahora, bueno, deducimos que es, pero análogamente, si hablamos de esa cosa de la positividad, lo mismo ocurrirá, pero con el de negatividad. Entonces cambia donde dice positividad por negatividad. Y lo pongo más adelante también, se repetía esto. Acá. Sea negativa, no negatividad. Negativa. Bien. Entonces, ¿cómo lo traducimos? Bueno, el primero... Ah, bueno, me lo agarré junto. Está. En nuestro caso, ¿para qué instantes de tiempo resultaba ser que la temperatura... Fíjense, conjunto de entradas, en nuestro caso que era tiempo, ¿no? Tiempo. ¿Y las salidas qué nos representaban? La temperatura. Claro, los grados Celsius. Bueno, entonces traduciéndolo un poco más, ¿qué diríamos? Bueno, ¿en qué instantes de tiempo ocurre que la temperatura era positiva? Volvamos a mirar el dibujo, ¿les parece? ¿En qué instantes de tiempo ocurría que la temperatura era positiva? Hacia arriba. De 0 a... Hacia arriba, tiene sentido lo que Claro. dijo Gloria, ella lo ve visualmente. Ahora démosle más forma. Entiendo que lo que vos querés decir es, bueno, lo que voy a pintar yo, ¿no? Voy a decir, bueno, todo esto. Exacto. Y también esta parte de acá, ¿no? Esa parte de ahí. A eso hacías referencia, Gloria, ¿no? Bueno, porque ahí se marcaron las temperaturas positivas, pero ¿en qué instantes de tiempo fue todo eso que pinté? ¿De qué hora a qué hora? De 0 a 12. De 0 a 12. Fíjate que hubo un tramo donde la No. temperatura fue negativa. De 0 a De 5. 0 De 0 a 5 y De después 0 a de 5. 9 a 12. a 12. A 12. Entonces tenemos que escribirlo así. Este de acá, el conjunto, en nuestro ejemplo, es, dos puntos. Bueno, va a ser una unión de dos intervalos. Es la unión de dos intervalos. Dijimos que estaban por separado, ¿no? Uno era del 0 al 5, ¿no? 5. Y esto es lo... De 9 a 12. Claro. Vamos a hacer así. Del 0 al 5. Fíjense cómo lo estoy mezclando, paréntesis y corchete. Y el otro intervalo que era de el 9 9 a 12. al 12. Y al 12 sí lo queremos incluir, ¿no? ¿Por qué digo que al 5 y al 9 no los incluyo? Bueno, porque justo ahí la temperatura fue 0. ¿Sí? Cuando hablamos de conjunto de positividad, estamos hablando de que sea más grande que 0. Sí. ¿Sí? Esos otros valores estaban reservados para este otro conjunto, ¿no? El de ceros o raíces. Justo el 5 y el 9. Era un conjunto que tenía solo dos números dentro.
Entonces, para hablar de ahora un Claro. lapso de tiempo, tenemos que hablar del intervalo, ¿no? Que son todos los que van desde el 0 al 5 y todo lo que van del 9 al 12. Bueno, y análogamente, el de negatividad, entonces, ¿cuál será? Y de 0 De a 5, lo que está o de hacia abajo de tiempo. De la Claro, y línea lo que de está hacia tiempo. abajo va del 5 al 9. ¿No? Gloria, fíjate. La temperatura negativa la tenemos Claro, ahí registrada en rojo, si querés lo voy a pintar. Acá. de 5 a 9. Claro, del 5 al 9. Y al 5 y al 9 no lo incluimos porque ya estaban en este conjunto de acá. Era donde la temperatura era 0. Entonces, Claro, en la positividad. ahí va. En el de positividad no, en el de raíces se llamaba ese. sí. Igual Ah, raíz. tranca. Claro, el 5 y el Ajá. 9 justo eran los números donde la temperatura era 0. Los instantes donde la temperatura era 0. Entonces ahora, el conjunto en nuestro ejemplo, la unión de dos intervalos, no. Esto no va a ser así. En nuestro ejemplo es los puntos. Dijimos del 5 al 9. Quiero poner paréntesis. Ahí va. Del 5, punto y coma, al 9. Que fíjense, ¿no? Es lo que nos faltaba acá. Lo que nos faltaba para llegar de ahí, acá. Pueden ocurrir eso. Ujú. Si ustedes tienen otro dibujo raro que hace cosas, bueno. ¿Sí? Tendrán que especificar, sí, es la unión de este. Pueden estar separados los conjuntos, puede que el gráfico de la función no sea una línea toda continua, o sea que sea algo así, por ejemplo, que no tuve que levantar el lápiz de la hoja para dibujarlo. Puede que el gráfico de mi función sea algo así, ¿no? Que haga algo así y después continúe así. Así, por ejemplo, ¿sí? Podría estar como separado en partes, si quieren. Siempre y cuando ocurra lo de que para cada entrada tenemos una única salida, ¿sí? Sería considerado el gráfico una función. No sabremos cuál, pero podría ser. Entonces, este de acá se corresponde con... Lo voy a marcar en verde. Con el renglón de abajo. Este. ¿Sí? Entonces ahora nos queda... Vimos ceros. Intervalo de positividad y negatividad. Nos falta definir cuándo sería función creciente y decreciente. O sea, ¿cuál es el conjunto de crecimiento y decrecimiento de la función? Mirando el ejemplo que nosotros teníamos, ¿qué podremos asociar acá con crecer o decrecer si tenemos temperaturas? Aumento y descenso de temperatura. Claro, ¿no? ¿En qué momento estuvo subiendo la temperatura y en qué momento estuvo bajando? ¿Sí? En principio, Y podemos... bajó Claro, ¿en dónde bajó? A ver. de 40 a 30. De 40 a 30. ¿En qué tiempo pasó eso de que bajó de 40 a 30? Hola, profe, De buenas la hora tardes. 3 a la hora 0. Un segundo, ¿qué tal, Miriam? Sí, es que no podía entrar, entonces recién pude ingresar. Quédate tranquila que las clases quedan grabadas. Lo digo para que sepa que estamos conscientes de todo lo que entran y llegan tarde, sabelo. ¿Tenés el link al canal? No, Lo vuelvo a poner una vez más en el chat. bueno, profe. Sabé que queda grabado todo, ¿sí? Y ahora sí continuamos. Bueno, Perdón, Gloria, que justo te interrumpí. El tema es que para que no se No, desespere. por favor. Para que no se desespere Miriam, No. para que sepan que escuchamos a todos acá, ¿sí? Bien. Entonces, Néstor venía con la idea de, bueno, cuando sube o baja la temperatura, ¿sí? Para hablar de un conjunto de crecimiento o decrecimiento. Gloria hablaba, bueno, baja de 40 a 30. ¿En qué lapso de tiempo? Bueno, de 40 a 30 yo veo, Gloria, que ahí, por ejemplo, de la hora 3 a la hora más o menos 3 y medio, quizás, ¿sí? 3 y medio donde está marcado con rojito, Ah, ahí bajé de 40 a 30. Bueno, pero estos Sí. conjuntos nos dicen la totalidad de la franja horaria donde estuvo o creciendo o decreciendo la temperatura. ¿Sí? Ejemplo. ¿Están de acuerdo en decir? Un segundito. ¿Están de acuerdo en decir que de la hora 0 a la hora 3 subió la temperatura?
De la Estarían hora de, 0 a la Para mí hora sí, 3. estarían de acuerdo Sí. con eso, creo yo, ¿no? De la hora Sí, 0 a la sí, hora 3, bueno, pasé de tener 30 a 40. sí. sí. Entonces, vamos a ir marcando eso, ¿dale? De la hora 0 a la 3 creció la temperatura. Voy a copiar y pegar, ¿sí? Porque vamos a ver varios lugares donde crece o disminuye. Vamos a volver acá. La quieren contactar. ¿En qué otro instante creció? Desde la hora 7 hasta la hora 12, ¿no? En todo ese trayecto de tiempo subió la temperatura, ¿no? ¿De Sí, la hora 7? Desde la hora 7, sí. fíjate, si bien está negativa la temperatura a la hora 7, fíjate que Está en ascenso. a partir de la hora 7, Gloria, la temperatura fue aumentando. Si yo voy a la hora 8, un segundito, Gloria, mira. Si yo voy, y a los demás también, obvio, sepan. Estamos en la hora 7, tenemos registrada la temperatura a -20. Y si después voy a la hora 8, subió. Ahora estoy en -10. Sí, Bueno, y resulta ser que si yo sigo avanzando, no hizo otra cosa que continuar ascendiendo la temperatura. ¿Sí? sí. Entonces, desde la hora 7 hasta la hora 12, ¿sí? Creció. Lo escribo acá. Sí, profe. Sí De se la ve. hora 7 a la hora 12, ¿no? Sí. Bueno, entonces, el conjunto de crecimiento es, dos puntos. No me hizo falta decir formalmente, hiperformalmente, cómo lo describiríamos. La idea, transmitiéndola de esta forma, sirve, ¿sí? Ustedes pudieron identificar cuando era que subía o bajaban estos valores de las salidas, ¿sí? La descripción de este conjunto más formal la tienen en la guía, ¿sí? Yo, para aprovechar el tiempo que tenemos y para resumirlo, lo presenté así y se entendió la idea, creo yo. Es el lapso de tiempo donde, en nuestro caso, estuvo creciendo o bajando la temperatura. Si nosotros tuviésemos un gráfico de una función que nos dice la distancia que hay de un satélite a la Tierra a lo largo del tiempo, bueno, cuando vemos que la distancia disminuye, diríamos que ahí hay un intervalo de decrecimiento. Y si el satélite en ese momento se está alejando, decimos, bueno, en ese caso tenemos decrecimiento. De espacio, crecimiento, no de decrecimiento. ¿Sí? Tendríamos ese intervalo donde se estuvo alejando, ¿no? O sea, hubo más distancia del satélite a la Tierra. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este conjunto es la unión de los que teníamos ahí. ¿Sí? Es la unión de los intervalos juntos. 0,3 y 7, 12. ¿Sí? Uniendo esos dos intervalos, sabemos que ahí o creció. Bueno, en este caso sí creció en esos dos. Ahora, ¿en cuál nos falta ver que decreció, ¿no? Nos falta el otro conjunto. Estaban los análogos siempre: conjunto de positividad y negatividad. Conjunto de crecimiento, nos falta el de decrecimiento. Bien. ¿Dónde decreció la temperatura? ¿En qué lapso de tiempo? De 3 a 7. Lo sacó al toque. Los demás, ¿lo pudieron seguir? Perdón. ¿Están de acuerdo que desde la hora 3 a la hora 7 la temperatura no hizo otra cosa que disminuir? Si yo voy de la hora 3 Sí. tengo 40. Y en la hora 4 ya tengo 20. En la hora 5 tengo 0. En la hora 6 tengo menos que antes, ¿no? Tengo -10. En la hora 7 llegué al -20. Bueno, ahí tenemos claramente dicho, del 3 al 7, el intervalo de decrecimiento, ¿sí? Bueno, y mejor dicho, el conjunto en su totalidad, ¿no? De decrecimiento. Y voy a ponerlo en un nuevo renglón acá.
Y este era de la hora 3 a las 7, dijimos, ¿no? Exactamente. Y ahora pongo, en vez de creció, decreció la temperatura. Y ahora voy a copiar esto. Salvo la última parte. Tampoco había mucho que copiar, ¿no? El conjunto de decrecimiento es... Bueno, ahora no es la unión, era solo un intervalo que iba del 3 al 7. Bueno. El conjunto de crecimiento es este de acá. ¿Sí? Bueno. Ahora, hablamos de conjunto de crecimiento, conjunto de decrecimiento. Hablamos de ceros, intervalo de positividad, negatividad. Nos falta un tipo más de conjunto. Ya hablamos de un montón de cosas, pero nos faltó decir algo más formalmente, que lo dijimos al principio, y era sobre la temperatura máxima o mínima, ¿no? Que alcanzábamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decimos nosotros cuando se alcanza un máximo o un mínimo de una función? ¿Cuándo es que alcanzamos, que la función alcanza un máximo o mínimo? ¿Qué tiene que ocurrir? Por ejemplo, para que alcance un máximo. ¿Qué interpretación le daríamos a la idea de máximo en este gráfico de acá? Que suba la temperatura. Estamos hablando de máximo. Que suba hacía referencia al conjunto que estábamos viendo un poco antes, que era el de crecimiento. Tiene que ver con cuando crece, el punto en el cual creció Sí, y dejó de decrecer, y dejó de crecer, y empezó a decrecer quizás, ¿no? O se mantuvo estable. O sea, la pregunta sería, ¿hay algún instante de tiempo en el cual la temperatura fue más alta que la de las otras horas? la hora 3, 40 grados. ¿Hay algún otro instante donde se haya Y a la alcanzado? hora 12. Ah, Y a la hora 12. y a la hora 12. A la hora 3 y a la hora 12 hubo temperaturas que estuvieron por encima de todas las otras. ¿Sí? Claro. Sí, Bueno. sí. Fíjense. Entonces, lo que decimos es, bueno, si hay un máximo global, un punto de temperatura que fue más alto que todas, o máximos locales, ¿no? En este caso habrían dos locales y ninguno global. ¿Por qué digo ninguno global? Bueno, porque no es que hubo una hora donde hizo más temperatura que en cualquier otro lado. Bueno, justo hubo 2 horas donde hubo una misma medición de 40 Celsius, que fueron las más altas registradas. ¿Sí? O más que global, o absoluto, se dice absoluto, un máximo absoluto. O global, pueden pensarlo como quieran. La definición perfecta está en la guía, pero la idea que les quiero transmitir es esta. ¿Sí? Son instantes de tiempo donde se alcanzó un valor de salida, de imagen, en este caso de temperatura, más alta que el resto. ¿Sí? O sea que en el instante 3 y en el instante 12 hubo máximos. ¿Sí? Relativos, no absolutos. Igual 3 y x en los valores de x igual 3. ¿Cómo? X igual, dijimos 9. ¿Era 9? 12. 12. 12. Se registraron 13, temperaturas mayores que en cualquier otro instante. ¿Sí? Decimos que son máximos relativos. ¿Sí? Alcanzo un máximo en qué valor, ¿sí? De tiempo. Máximo relativo.
uno puede decir, bueno, el máximo alcanzado fue de 40 en el instante tanto. ¿Sí? °C en el instante x igual 3, X igual 12. x igual 2. ¿Sí? Pero fíjense, relativo y no absoluto. Si hubiese sido un solo instante donde se registró una temperatura que sobrepasaba a todas las otras, decíamos es el máximo absoluto. La totalidad de lo que hay de registro. Bueno, y la idea de mínimo es totalmente análoga. ¿Sí? Si hablábamos hace un rato de cuándo fue el valor máximo registrado, el mínimo que dirá. Un mínimo registrado. A las 7. ¿A las 7 era? Creo que era a las 7. Sí, a las 7. En Tengo la el hora gráfico en la 7, cabeza. sí, qué buena memoria. Sí. A las 7 tenemos el momento en el cual fue registrada la temperatura más baja. Y fíjense, ¿hubo otro instante donde se registró esa misma temperatura de menos 20 Celsius? No. Entonces este es un mínimo absoluto. ¿Sí? Menos 20 Celsius en x igual 7. Ahí está. Y con eso hemos visto absolutamente todo de funciones, aunque no lo crean. ¿Sí? O sea, obviamente hay muchos más ejemplos. Creo que vamos a llegar bien. Podemos hacer variado. ¿Sí? Y de hecho, si quieren, me quedo 8 minutitos más, les doy un ejemplo más, ya que estuve con estos quilombos de horario y aprovecho que ahora puedo. Vamos a agarrar un ejercicio del TP, ¿les parece? Y lo hacemos, y con eso concluimos, ¿dale? Dale. Bueno, Bien. Así lo hacemos más completo. Me agrada. TP2. ¿Vas a salir con el de ¿cómo era? ¿Plazo fijo? Upa, ¿estuviste chusmeando? Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, me alegro que te haya gustado. Te readelantaste porque... Upa, eso Y no no lo tenía. encontraba la clase del miércoles y dije, bueno, voy a ver qué pasa en MateV. Me enganché. Hiciste bien, hiciste muy bien. Un segundo que no estoy pudiendo abrir el TP2. Ahí va. Bien. Bueno, justo agarraste una de las funciones que es más próxima quizás a lo que uno hace en la vida real, ¿no? Buscar alguna forma de invertir. Va, Exacto. no sé si todos los aquí presentes lo hacemos, pero es una buena idea. Yo no soy consultor financiero, pero es una buena idea tratar de invertir en algo, ¿no? Todos La lo verdad que sí. sabemos. Bueno, acá vamos a agarrar este ejercicio. Fíjense, en el TP, o sea, los ejercicios que van a tener en el examen van a ser de la pinta, por ejemplo, de este. ¿Verdadero o falso? Tienen un gráfico. ¿Sí? Y tienen que afirmar si lo que está escrito ahí entre comillas es verdadero o falso. Y ahora lo agrando más para que lo puedan ver bien. Si puedo. Ahí va. Profe, disculpe, ¿todos los exámenes van a ser así? El examen consta de 20 preguntas, ¿sí? Que se responden o Sí. verdadero o falso. O bueno, seleccione la opción correcta. Es multiple choice. Y tienen la primera mitad, las primeras 10 preguntas sobre el primer trabajo práctico. La segunda mitad, las otras 10 son sobre la segunda mitad. ¿Sí? Tienen 1 hora y media para hacerlo, es muy poco tiempo, no depende de mí, yo les daría un montón más de tiempo. Pero bueno, Sí, sí podíamos más o menos hacerlo. yo les daría muchísimo más tiempo. Y evaluaría de otra forma completamente distinta. Pero no depende de mí eso, tristemente. Sepan que, bueno, la intención está de fondo de querer cambiar esto y poder adaptarlo a una mejor evaluación. Pero estamos trabajando con lo que hay ahora mismo. ¿Sí? El programa de Auto 2000 tiene como 20 años.
Yo entré recién hace 2 años. Así que nada. Sepan que yo los evaluaría de otra forma completamente distinta a esta. ¿Sí? Pero bueno, Bien, profe, por eso gracias. los trato de preparar lo mejor posible para esta instancia. Entonces, Igual en los manuales que yo bajé, que pude imprimir, están algunos trabajos como para ir practicando. no sé si hablas de las guías de tanto Mate A como B, o hablas de De otro Matea. manual, pero... Sí, de Matea. Ah, bueno, tal cual. Ahí tienen un montón de orientaciones. Está en la página del campus, en la sección de Sí, bienvenidos. Ahí tienen el material de estudio, si mal no recuerdo. Está todo, ¿sí? O sea, tienen las orientaciones, tienen la consultoría virtual, presencial, nos pueden escribir. eh, Siempre traten de escribirnos, ¿no? Para que sepamos cómo... ujú. Bueno, vamos a introducir más formas igual de ir chequeando cómo es que ustedes están evolucionando. Pero volviendo a la Profe, pregunta, sí, sí, perdón. No, sí. le quería consultar. ¿Cómo se puede saber si qué materias a uno le evaluaron y cuánto tiempo tiene que hacer, si es un año o dos? Eh, o sea, ¿hablas de equivalencias? Sí, Eso en principio tenés que consultarlo sí o sí con facilitadores, porque ellos son los ah, encargados de tramitar, en principio, para escribirte vos, ¿no? claro, sí, sí, Tenés que saber qué tenés aprobado, o sea, qué te tomaron de aprobado y qué no. Si vos en claro. principio te anotaste a matemática, vos estás anotada, ¿no? En Mate A. Sí, Bueno, si te anotaste en Mate A es porque claramente no tenías esa parte del secundario cuando lo habías hecho en su momento, o si no lo hiciste. Entonces, si uno viene, por ejemplo, fresco de primaria y no tiene la ujú. secundaria, bueno, tendría que hacer todo el programa Adulto 2000. Ahora, Claro, no. esa Yo pregunta, matemática, debo matemática de primero y segundo año, igual sí. claro, entonces sí, tendrías que hacer Mate A y Mate B. Ahora, Ujú, ¿cómo haces para asegurarte el tema de las equivalencias? Ponete en contacto con un facilitador. Vos tenés asignada, todos ustedes tienen asignados, ¿sí? En el aula virtual, un ujú. espacio, un aula en el campus virtual, la página de Adulto 2000, ustedes van a ver que dice aula con facilitador, ¿sí? Sí. Tienen que entrar ahí y tienen que escribirle a los facilitadores para saber, ¿sí? Ah, O sea, yo no perfecto, puedo gracias. mirar esa parte. Ujú. No, Eso no, sí no está lo bien. puedo ver. Pero ellos Perfecto. sí, ellos tienen acceso directo al sistema de inscripción y pueden ver. Profe, ¿y esos mensajes son privados? Sí, obvio, entre ustedes. Entre el alumno y el facilitador, obvio. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, sí. Sépanlo. Incluso creo que tienen reuniones como nosotros las tenemos acá. En caso de no querer manejarse por mensajería, eso no estoy muy seguro, pero creo que también las tienen. Ah, O sea, averigüen, métanse y averigüen, pero busquen algo que diga aula con facilitador. Sepan que todos ujú. ustedes tienen asignado un aula con facilitador. Pueden ponerse en contacto directo con alguien que les pueda ayudar en todo ese tipo de preguntas. Bien, muchas gracias. Bueno, el que no se haya puesto en contacto con algún facilitador, por más de que crea que la tiene toda clara de qué es lo que debe y qué es lo que no, por favor hágalo. Porque los van Ujú. a ayudar incluso una vez que ustedes terminen Adulto 2000 en tramitar el título. ¿Sí? Ah, O sea, y no solo eso, también van a tener que ponerse en contacto más adelante para la materia final de Adulto 2000, que se llama Trabajo Integrador, que ustedes por ahora ah, quizás no la ven siquiera como algo disponible para anotarse. Y claro está, ujú, porque primero tienen que tener aprobadas todas las materias y recién al final les aparece esta nueva materia que se llama Trabajo Integrador. Y hacen esa mm. materia y ya está, terminan Adulto 2000. Y se Ah, reciben perfecto. y le dan el título. Entonces, para esa última parte, van a necesitar hablar con facilitador. O sea, vayan buscándolo de ahora para ya estar listos para ese momento. Bien, ¿Sí? Bien. gracias. Entonces, ahora sí, con el ejercicio este. ¿Qué se nos dice acá? Que para la entrada 4, ¿sí? La función recibe el 4 acá y tiene de salida, acá está el eje X, ¿no? Y acá está el eje Y. ¿Qué nos dice esto? Ya sé, va a ser cero. Que la salida va a ser 0. Bueno, ¿ocurre que hay un punto marcado con entrada 4 y salida 0 acá? Tendría que haber un punto acá. Ahí. ¿Hay un punto marcado ahí originalmente? No. No. Ahí estarían agregando la información que no nos daba el gráfico. ¿El gráfico qué información nos da? Nos dice, bueno, la función evaluada en 1
¿Cuánto da? 0. Sí. Es este punto de acá. Este punto de acá, ¿qué nos dice? La función evaluada en 2, ¿cuánto Nos da da? 5. 5. Este punto, ¿qué nos dice? La Bueno, función evaluada en 3. Perdón, en 1 da 3. en 3. ¿Está bien? La función evaluada en En 3. 3. En Sí, sí. 3. Te da 1. Acordémonos siempre, el eje horizontal de las Sí. entradas, que van acá, las salidas van ahí. Salidas. Y este de acá, bueno, ¿qué nos dice? La función evaluada en el 5 nos da ¿cuánto de salida? 3. Esa es la información que tenemos de ese gráfico de la función. Y en alguna de estas renglones, ¿está esto de No hay acá? 0. Ni siquiera tenemos información del 4. Ese es el tema, ni siquiera tenemos información del 4. O sea, ¿por qué nos dicen, sí, en 4 hace esto? No. En ningún lado nos dicen eso. Y entonces este sería falso. La función evaluada en el 4 nos devuelve 0. Esa es otra forma de decirlo, ¿no? Esto que está escrito acá. La función evaluada en el 4 es 0. Es otra forma de decirlo. Hay miles de formas de decirlo. Pues no hay información de salida para la entrada x igual 4. Ahí le estarían añadiendo información y eso no se puede hacer. En este caso se nos da un gráfico. Bueno, uno más, soy generoso. Si no les molesta. A ver. ¿Ven? ¿Para qué nos servía la definición de inyectividad? Ahora lo vamos a ver. Acá tienen. Nos dicen un cuadrito, ¿sí? Que tiene... No voy a hablar en diminutivo. Tenemos un cuadro que nos da valores de entradas y valores de salidas. ¿Cuál es cuál? Bueno, las entradas las teníamos marcadas, la voy a poner en verde. Acá. ¿Sí? Nos dicen que esas son las entradas. Ok. Las salidas las voy a marcar en rojo. Bueno, y las entradas acá. Bien. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La tabla de valores precedente corresponde a una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales. O sea, ¿qué era el dominio? Todas las posibles entradas. Nos dicen que a esta cosa, a esta máquina, le podemos hacer entrar cualquier número real. ¿Cuáles eran los números reales? Todos los números de la recta numérica. Absolutamente todos. ¿Sí? O sea, no salté ninguno. Tenemos los naturales, los racionales, los irracionales, los enteros, tenemos todo. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. ¿Sí? Nos dicen, ese cuadro corresponde a valores de esta máquina. Ahora, la pregunta es, ¿con cuál de los números se debe completar para que la función resulte ser inyectiva? ¿Cuándo era inyectiva la función? Cuando no se repetía qué cosa. La salida. La salida, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que no se repita la salida? ¿Qué número deberemos elegir? El 16. ¿Por qué el 16? Porque es el único que no se repite. Claro, ¿no? Que no se repite en la salida. En las salidas. Primero había que identificar Exactamente. bien cuáles eran las entradas, cuáles eran las salidas. Bueno, Exactamente. las entradas las representábamos con la letra X, o sea que son la fila de Perfecto. arriba. ¿Y cómo podría interpretar uno este cuadro, ¿no? De información? Bueno, uno diría, en la primera columna, ¿qué decimos? Que la función evaluada en menos 43 tiene como salida al 12. 12. La función evaluada en el 17 tiene como salida al menos 2. Menos 2. La función evaluada en el menos 15 Menos 15. Al 17. al 17. Bueno, y ahora Exacto. habría que llenar, ¿no?
18, ¿qué le ponemos acá para que sea inyectivo? Y todas las entradas eran distintas, ¿no? Sí. O sea que, bueno, por un lado sabemos que podemos hablar de una función, siempre y cuando pongamos acá algo que se comporte de manera adecuada con el resto de las salidas para que resulte inyectivo. Las salidas las tenemos acá. Y las voy a marcar en rojo, dije, ¿no? Bueno, y la única que no se repite de todas estas, de las que nos dan para elegir, era el 17, dijo, ¿no? No, el 16. 16. Bien. ¿Vieron? Ejercicios de este estilo van a aparecer. Por eso vale la pena detenernos y ponerle la etiqueta adecuada. Ahora, la utilidad, más allá, matemáticamente hablando, de para qué nos sirve cuando algo sea inyectivo o no, bueno, lo dejo para otro momento. Pero sepan que no es porque somos caprichosos y le queremos poner etiquetas a las cosas. Hay como ciertos teoremas, ciertas propiedades más generales, que van a depender de que estas máquinas o mecanismos o funciones tengan esta etiqueta. Porque si no la tienen, ya no podemos hablar de otras cosas. Es una idea para empezar a categorizar mecanismos, objetos matemáticos, para luego, bueno, si cumple esta categoría o este adjetivo lo tiene, me va a servir para otra cosa. ¿Sí? A nosotros, bueno, en el sistema actual de Deducto 2000, solo nos importa saber que ustedes puedan reconocer cuándo tiene esta etiqueta y cuándo no. Muy aburrido, honestamente. Pero bueno, es necesario para la cursada. Por eso lo traigo, ¿sí? Bien. Bien, entonces con eso concluimos por hoy, ¿sí? Me pasé un poquito, pero bueno, era para disculparme por atrasar un poco. Y por No, los por horarios favor. movidos de esta semana por mi madre. Pero Está bueno, bien, no te preocupes. Todo bien. se está mejorando ahora. Me alegro Buenísimo. mucho. Y espero que todos ustedes, todos los aquí presentes y la familia estén bien, ¿sí? Sí, sí, sí. Al Gracias a menos Dios. de salud. Gracias. Así que bueno, con esto concluimos por hoy. Nos vemos Perfecto. o el miércoles Muchas o el viernes, gracias. en base al día que puedan. Perfecto. ¿Me recuerda Las dos, el ¿no? horario del miércoles? De 15 a 17. Perfecto. ¿Y qué fue la otra pregunta de otra Ah, alumna? de 15. De 15 a 17, sí. No, era. Bueno, el horario era. Está bien. Gracias. ¿Y ibas a preguntar Muchas otra gracias. cosa, Gloria? ¿O era eso? Hola, profe. No, Mari. no, ahí, Sí, igualmente lo voy a ver, voy siguiendo todos los videos ahora, desde el principio, entonces así lo voy comprendiendo mejor. Dale. Muchas gracias. No hay de qué. Y ahora sí, Mari, habla. hola. ¿Sabes qué? Le iba a preguntar si puede mostrar la página para ver las clases, porque no la pude copiar. Ah, ¿no podés ver el chat? Ajá. No, que me muestre la página donde ya quedan grabadas las clases. Que usted me había puesto. Por eso, pasé el link por el chat. ¿Querés que lo vuelva a pasar o querés que muestre por acá? No, que lo vuelva a pasar, por favor. Lo vuelvo a pasar, listo. Decime si lo pudiste copiar. Y con eso concluimos. Igual yo ya freno la grabación, ¿sí? No, se fue. Bueno, buenas